Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre y a su pueblo. Aleluya, estamos en victoria. Aleluya, aleluya. Aquí en el río de Dios hay victoria. Aquí en el río de Dios hay gozo. Aquí en el río de Dios, aleluya. Somos una familia, Padre. Somos una familia que hemos entrado a las profundidades del río de Dios para gozarnos, para alegrarnos, para ser bendecidos y poder también bendecir a otros. Aleluya. En esta maravillosa tarde, en esta tarde gloriosa, esplendorosa, en este día que Jehová ha hecho, hoy es un día único, porque como este día no va a haber otro día en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Y es un día especial porque estamos y tenemos el privilegio de poder disfrutar este tiempo delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Todo lo que necesita el ser humano se llama Jesucristo. Aleluya. Si tú me estás escuchando y estás viendo esta transmisión, déjame decirte que lo que tú y yo necesitamos se llama Jesucristo. Aleluya. Porque Cristo es suficiente para que nosotros seamos plenamente en nuestra vida. Amén. Bueno, en esta tarde vamos a pasar a la palabra de Dios. Aleluya. Quiero hablar algo que en estos días, en estos tiempos y a medida que pasan los años, la palabra de Dios que se va a ir perdiendo, que es el peso de la palabra del ser humano, de una persona. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos saben que antiguamente nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, cuando ellos tenían que hacer empeñar su palabra, vamos a ponerlo así en el término natural o común que nosotros escuchamos, cuando ellos empeñaban su palabra en aquel tiempo? ¿Cuántos saben que una palabra de una persona mayor era una palabra de peso? Era una persona que tú escuchabas y si ellos decía, la persona decía, a las 9 nos vemos aquí, 9 menos 15 o 30 para las 9, ya ellos estaban en ese lugar. Aleluya. ¿Qué diferencia hay hoy en día? ¿Cómo han cambiado los tiempos? No es que los tiempos hayan avanzado. Estaba conversando con alguien y me estaba diciendo que la humanidad, el ser humano, ha venido evolucionando con el pasar de los tiempos, y eso es una creencia de este movimiento de la evolución, de que el ser humano va a ir evolucionando. O sea que evolución quiere decir que el ser humano va a ir en ascendencia y todo va a ir progresando para mejor. Pero tú y yo sabemos, y la Biblia lo dice, que los tiempos y el ser humano no va a ir en una ascendencia, al contrario, va a venir en una decadencia, en un declive, en una degradación en cuanto a lo que es la integridad del ser humano, en cuanto a lo que es la moral, en cuanto a la honestidad, en cuanto a la justicia y el amor. Son características del ser humano, atributos o caracteres del ser humano, de que el ser humano se ha venido degradando con el pasar de los tiempos. ¿Cuántos están conmigo en esta tarde? ¿Cuántos concuerdan conmigo de que lo que vemos alrededor es una degradación del ser humano? Volviendo atrás, y estamos en la introducción, volviendo atrás en nuestros ancestros, nuestros abuelos, tatarabuelos, ellos decían y hacían un acuerdo, se daban un estrechón de mano y eso era suficiente para que ese acuerdo sea sellado, y lo que ellos acordaban, cada uno lo cumplía. ¿Cuántos saben eso? ¿Qué diferencia hoy en día? Que tú estrechas la mano a una persona y sí, a las 9 vamos a estar aquí y son las 9:30 y no ha llegado.
O sea, ¿eso se llama evolución progresiva o eso se llama declive en cuanto al carácter del ser humano? Los tiempos cambian, los tiempos y las personas van cambiando, pero van cambiando en una degradación moral en cuanto a las personas. ¿Cuántos saben que hoy hay mucha más injusticia? Hoy el ser humano ya no es, aunque sigue siendo el ser humano, pero en cuanto a su carácter, ya la Biblia lo dice. Por eso se cumple lo que dice la Biblia: maldito el hombre que confíe en el hombre. Hoy en día podemos tener eso bien presente a la hora de hablar, de sellar algún tratado, de hacer algún acuerdo. Hoy en día la palabra ya no vale nada. Es como dice el dicho: se la llevó el viento. La palabra se la lleva el viento. Hoy en día hay que hacer contratos escritos. Amén. Pero antiguamente no había necesidad de eso. ¿Por qué? Porque eran personas que estaban comprometidos con su palabra. Ellos comprometían su palabra. Tú y yo tenemos a nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, al cual podemos confiar y podemos estar 100% seguros de que su palabra es sí y amén. De que podemos confiar en su palabra a ojos cerrados, de que su palabra dicha a nuestras vidas se va a cumplir. Cualquiera que sea la palabra que el Señor te haya ministrado o te ministre, cualquiera que sea lo que tú leas en la palabra de Dios, aquí de Génesis hasta Apocalipsis, y sea una palabra que toque, impacte tu vida, puedes estar seguro 100%, lo podemos decir, de que esa palabra se va a cumplir en tu vida. Se va a hacer un rema, ya no va a ser un logo, va a ser un rema, porque va a ser una palabra que Dios va a aplicar a tu vida. Amén. Yo quiero llevarlos en esta tarde al libro de Ezequiel, capítulo 12, verso 28, en el tema de esta tarde: confío en su palabra. Y quiero en esta tarde comenzar con una serie de sermones en los cuales vamos a estar estudiando y escudriñando la palabra de Dios para aprender, para reconocer, para escudriñar, para poder, como dice, alimentarnos mucho más de lo que significa la palabra de Dios para nuestras vidas. Amén. Y vamos a estar posiblemente durante todos estos domingos aquí viendo lo que es la fidelidad de Dios con respecto a su palabra. Amén. El hombre, no confíes en el hombre, no confíes en ningún político, no confíes en nadie, no confíes en presidente, no confíes en nadie. Confía en Jehová de los ejércitos, porque sus palabras en él son siempre sí y amén. Aleluya. Ezequiel capítulo 12, verso ¿están conmigo ahí? Ezequiel, dice la palabra de Dios, verso 28: diles, por tanto, le dijo el Señor al profeta que le dijera a su pueblo: así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Porque dice la palabra, dice el Señor: todas mis palabras se cumplirán. Aleluya. Gloria a Dios. Y quiero llevarlo en esta tarde en tres
puntos donde vamos a ver que la palabra de Dios podemos confiar en ella a ojos cerrados 100%. Tú y yo lo sabemos, pero queremos recordárselo, y aquellas personas que tal vez no se recuerdan o tal vez están pasando por una circunstancia, porque aún nosotros los cristianos, cuando la adversidad viene, se nos olvida o se nos pasa de que tenemos algo seguro, que es las promesas y los pactos de Dios, a los cuales Dios nunca miente y en los cuales Él siempre es fiel. Amén. Y a veces se nos olvida, por eso es siempre bueno y es maravilloso de vez en cuando recordar lo que la palabra de Dios nos dice, aunque ya lo sabemos. Amén. Tú y yo lo sabemos, que podemos confiar en la palabra de Dios. Primero quiero decirle de que la palabra de Dios, aleluya, es creativa. ¿Cuántos conocen? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos aciertan conmigo de que la palabra de Dios es creativa? La palabra que sale de la boca de Dios no solamente es una palabra que se la lleva el viento, sino que, como dice la palabra de Dios, que el cielo y la tierra van a pasar. El cielo y la tierra, imagínense que este cielo y esta tierra van a ser quitados, mas la palabra de Dios, dice el Señor, nunca pasará. La palabra de Dios siempre será firme. La palabra de Dios siempre estará sobre la roca, porque la palabra de Dios es Jesucristo, que es la roca angular. Aleluya. ¿Cuántos están conmigo? Aleluya. Pero quiero llevarlos a Génesis capítulo 1, verso 1. Aleluya. Donde todo comenzó, donde podemos ver, y es el pasaje donde está tan sencillo la creación, todas las cosas que fueron, y vemos nosotros hoy en día, cuando el mundo se está tratando y se está explicando y se está rompiendo la cabeza tratando de dar una explicación lógica, racional a todas las cosas que existen. Aleluya. Nosotros sabemos, porque la palabra de Dios nosotros la creemos 100%. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios 100%? Creemos, y dice la palabra de Dios tan sencillo, y dice que en el principio, aleluya, cuando todo estaba sin crear, dice, creó Dios, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. Génesis 1 y 1, aleluya. Creó Dios los cielos y la tierra, punto. Es suficiente. Es para que nosotros, cuando digamos, vayamos a dar una explicación. Pero ¿qué fue lo que hizo todas estas cosas? La Biblia lo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. No hay más nada que explicar. ¿Quién creó el cielo y la tierra? Los creó Dios. Y este cielo y esta tierra están creados, pero también están reservados para que, como dicen, ellos van a pasar, pero mi palabra nunca pasará. ¿Quién fue el que creó todas las cosas? Dios. ¿Cómo las creó? Aleluya. Con su palabra. Con su palabra. Aleluya. La palabra de Dios es creativa. Y dice en Génesis capítulo 1, verso 3: y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Aleluya. Sea la luz, y la luz fue hecha. Todo fue hecho cuando Dios dijo. Y Dios dijo y vino a hacer las cosas hechas. Las cosas que no fueron, vino a ser hechas y vinieron a ser con el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es creativa. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es la única fuente de poder y la única que nosotros podemos confiar. La única que puede hacer que de las cosas que no son, vienen a ser hechas. De las cosas que no existen, vienen a la existencia. Lo único que puede hacer que la nada deje de ser nada es la palabra de Dios. Porque antes de la creación no había nada excepto el Todopoderoso. No había creación, pero con el poder y la palabra de Dios, Jehová dijo, y vinieron a existir todas las cosas que hoy tú y yo estamos mirando. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Él tiene el poder.
Hay poder, hay poder, aleluya. Hay un poder en Dios para soltar la palabra y que la palabra comience a hacer cosas de la nada, comience a traer a existencia lo que no existe, comience a traer a realidad lo que tú soñaste. La palabra de Dios, porque tú sueñas y son sueños, pero cuando nosotros creemos, entonces el Señor hace que esos sueños se hagan realidad. Amén. La palabra de Dios y nuestra fe es la que hace que cuando las personas necesitan que oremos y no tienen un miembro, y ese miembro venga a existir cuando no existe. ¿Cuántos creen que eso puede ser realidad? Porque la palabra de Dios llama a las cosas que no son a que sean existencia. Porque la palabra de Dios, cuando no hay, dice: yo voy a traer. La palabra de Dios dice: cuando hay escasez, cree que yo voy a traer abundancia. La palabra de Dios dice: cuando tú estás sintiendo una enfermedad, la palabra de Dios dice: yo soy el que curo toda enfermedad, toda dolencia. Cuando hay un desierto en tu vida, dice la palabra de Dios: esto es temporal, porque yo te voy a sacar de este desierto y voy a hacer que tú camines, aleluya, que tú camines por medio del monte de los ríos, aleluya. La palabra de Dios es poder, la palabra de Dios es creativa, la palabra de Dios es la que trae a realidad aquellos que tú estás soñando, aquellas cosas que tú estás anhelando en tu corazón. Dice el Señor que Él es el único que escudriña la mente y el corazón, aleluya. Él sabe cuál es tu necesidad, Él sabe cuál es tu anhelo. Él solamente conoce, aun cuando tú no se lo has contado a nadie, pero Él sabe cuál es tu anhelo, cuál es tu necesidad, cuál es tu mayor deseo. Y dice el Señor: sigue creyendo, sigue pensando, sigue confiando, porque mis promesas son sí y amén. Y yo voy a traer a realidad todo aquello que tú estás anhelando, y que con fe, conforme a mi voluntad, aleluya. Es muy importante que sepamos que todos nuestros anhelos, todos nuestros deseos, aleluya, que nosotros estemos anhelando y deseando por medio de la fe, conforme a la voluntad de Dios, todos esos Él los va a traer a la realidad. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Oh, bendito eres, Señor. Dice un ejemplo, Ezequiel capítulo 37. ¿Cuántos conocen ese pasaje? Ezequiel capítulo 37. Dice la palabra de Dios que Jehová envió al profeta a un valle de huesos secos. Aleluya. Yo no sé cuántos en esta hora tal vez estén atravesando un valle de huesos secos. Yo no sé si estás en un valle, en medio de un valle de huesos secos, pero lo que sea que hizo que ese profeta Ezequiel entrara al valle de huesos secos no fue por su propia voluntad, fue porque Dios le dijo: yo te voy a llevar a esa visión. Jehová lo metió en el valle de los huesos secos. En medio de un cementerio estaba el profeta Ezequiel, no por su voluntad, sino porque Dios tenía una visión para él, para el futuro, aleluya. Y Dios tal vez puede hacer con nosotros. A veces nosotros no entendemos el proceso, a veces nosotros no entendemos lo que estamos atravesando, pero a veces tenemos que nosotros saber y tener un pequeño sentido de espiritualidad y poder conectarnos con el Espíritu Santo para poder entender que a veces el mismo Dios, el mismo Señor nos hace atravesar por esos desiertos, por esos procesos, porque Él quiere mostrarnos algo más glorioso. Amén.
porque Él quiere hacer de nosotros algo mucho mejor. Amén. Tal vez el proceso es doloroso, tal vez las circunstancias son difíciles, pero déjame decirte que el que está en el cielo y en el trono sentado es el mismo que está caminando al lado tuyo en medio del proceso, en medio de tu circunstancia. Él nunca te dejará, Él nunca te desamparará. Él siempre va a estar contigo, a tu diestra, a tu izquierda, delante de ti, detrás de ti. Aleluya. Y aunque tú estés atravesando lo que estés atravesando, Él te va a sacar, porque ahí no te vas a quedar, porque es un proceso, porque es un propósito de Dios para que tú aprendas, para que tú seas iluminado, revelado algo de Dios, o seas cambiado, o seas transformado para algo más glorioso que Dios quiere hacer en tu vida. Aleluya. ¿Cuántos están expectando que Dios haga algo sobrenatural en sus vidas? Aleluya. Todos queremos ser parte de la gloria de Dios, entrar en esa gloria, en ese tiempo de ministración donde podemos entrar en la intimidad con Dios, en la gloria de Dios. Pero déjame decirte, aleluya, que no hay gloria si no hay un precio que pagar. Sin un precio que pagar no vas a recibir gloria. Por eso es que cuando nosotros estamos metidos en el proceso, en la circunstancia, aleluya, es cuando más tenemos que orar, es cuando más tenemos que ayunar, es cuando más tenemos que buscar la respuesta del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están conmigo? Ezequiel entró a ese valle de huesos secos, aleluya, y Dios le dijo: oh profeta, hombre, ¿vivirán estos huesos? Le hizo esa pregunta a un ser humano, aleluya. Cuando Dios sabe que Él tiene el poder para que esos huesos secos y empolvados que estaban en el desierto, Él sabía lo que podía hacer, pero aún así Él cuenta con el ser humano. Aún así Él sabe lo que puede hacer en el día de hoy en tu vida. Él sabe lo que puede hacer a través de ti en el día de mañana. Él sabe el ministerio, la obra que va a hacer contigo, pero Él lo sabe, sabemos que Él lo sabe, pero aún así Él está contando con tu vida. Él te está diciendo: ¿tú crees que puedes hacer esto? ¿Tú crees que puedes lograr esto? Porque Él está mirando que nosotros tengamos al menos un grano de fe, como el grano de mostaza, para que la gloria de Dios se manifieste y poder Él hacer lo que tenga que hacer. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? Oh, aleluya. Señor le preguntó a Ezequiel: ¿podrán vivir estos huesos? Ezequiel le dijo: Señor, tú lo sabes. Y el Señor le dijo: yo lo sé, Ezequiel, yo sé que ellos pueden vivir, pero yo quiero que tú experimentes el poder y la gloria que tú estás portando. Aleluya. Lo que tú portas, lo que tú llevas no es cualquier cosa. Lo que tú portas no es cualquier cosa. Tú portas y llevas contigo la presencia del mismo Dios que le dijo a Ezequiel: habla, profetiza, dile, y vas a ver que tus huesos van a vivir. Aleluya. Ese mismo Dios es el que habita en ti, el que habita en mí, el que está en medio de nosotros. Es el mismo Dios que te está instando y te está diciendo: oh, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Oh, solamente di la palabra, porque cuando tú dices la palabra, aleluya, no lo dices, aleluya, creyendo en que tú lo puedes hacer, porque no va a suceder nada. Pero cuando tú dices la palabra creyendo y confiando en el Dios Todopoderoso, en el que creó el cielo y la tierra, en el que hace que el mar se divida, en el que hace que en el desierto haya un camino para que tú camines, en el que hace que de las olas, aleluya, Él diga a las olas: échense para atrás, y las olas se echan para atrás. Aquel que el demonio y el infierno le temen, es el que te dice: yo estoy contigo. Aleluya. Cuando tú confías en Él, las cosas suceden. Cuando tú entregas las cosas en manos de Dios, las cosas tienen que suceder, porque Él está contigo. Aleluya. Él nunca te va a decepcionar.
Gloria a Dios. La palabra de Dios trae orden en medio del caos. Dice ahí en Génesis, volviendo a Génesis, pero ahora en el capítulo 1, pero en el verso 2. Luego que Dios creó los cielos y la tierra, y automáticamente y seguidamente el verso 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, aleluya, y las tinieblas estaban sobre la faz o sobre la tierra, amén. Y no estábamos nosotros viviendo, aunque eso fue en el principio, y no estamos viviendo hoy nosotros que las tinieblas están sobre la tierra, que reina el caos, que reina el desorden. Lo que estábamos hablando al principio, todo el desorden que estamos mirando alrededor nuestro, todo el caos que viven los mundos y las naciones y también la familia, aleluya. Todo es producto del mismo desorden que ocurrió en aquel tiempo en el libro de Génesis. Pero dice también el libro de Génesis que el Espíritu Santo, aleluya, el Espíritu de Dios, aleluya, se movía sobre la faz de las aguas, aleluya. El mismo Espíritu que se movía en aquel tiempo en el Génesis y trajo orden a toda la creación. Es el mismo Espíritu que hoy en día se está moviendo en ti y a través de ti para que nosotros salgamos a traer orden a la familia, orden en nuestro centro de trabajo, para que nosotros podamos establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Ese fue el mandamiento que el Señor Jesucristo nos dejó. No solamente nos dejó un mandamiento, sino que también, aleluya, nos dejó la presencia poderosa del Espíritu Santo cuando Él dijo: mas yo me voy, pero yo voy a rogar al Padre y voy a enviar a otro igual que yo, al Consolador, al Espíritu Santo, el cual va a estar con ustedes hasta los últimos días de la vida. Aleluya, gloria a Dios. El mismo Espíritu que se movía en el principio sobre la faz de las aguas trayendo el orden, es el mismo Espíritu Santo que se mueve en tu vida, a través de tu vida. Es el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Es el mismo Espíritu que está dentro de ti, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. No es cualquier cosa, no es una fuerza, no es una acción como dicen por ahí. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es la tercera persona del Dios triuno, del Dios todopoderoso. Es la misma persona, con los mismos caracteres, con el mismo poder, con la misma unción de Jehová, del Hijo. El Espíritu Santo que viene sobre tu vida, el Espíritu de Dios que está en ti, es el que te da el poder, es el que te unge con poder para que tú puedas hacer la obra que Dios te ha mandado a hacer, para que tú puedas, aleluya, vencer toda circunstancia, para que tú puedas vencer todo problema que pueda traer las tinieblas a tu vida. Aleluya. El enemigo podrá levantarse, aleluya, en contra de tu vida, pero cuando veas, aleluya, quién está sobre ti, aleluya, tendrá que retroceder, tendrá que huir, aleluya, porque ya nosotros, aleluya, no peleamos con nuestras armas, no peleamos con arma humana, peleamos, aleluya, el que pelea por nosotros es Jehová de los ejércitos. El que está con nosotros, mayor es aquel que está contigo que está en contra de ti. Aleluya. Dale ese fuerte aplauso a Jehová de los ejércitos. Oh, gloria a Dios. Oh, bendito eres Dios. Dijo el Señor
al profeta Ezequiel volviendo al valle de los huesos secos, cuando aquellos huesos ya habían tomado forma y eran seres, pero estaban inertes, eran cuerpos tirados ahí en el desierto. Y él le dijo: pero estos cuerpos aún no se han levantado, estos cuerpos no tienen vida, estos cuerpos están muertos. Aleluya. Tal vez nosotros estamos mirando a las personas, a nuestros familiares, a nuestros hijos, como Ezequiel estaba mirando aquellos cuerpos tirados en el desierto, que estaban inertes, que estaban muertos, que no tenían vida. Así tal vez nosotros estamos mirando, pero dice el Señor: yo les he dado el poder, le he dado el poder y autoridad a ustedes para que le hablen al Espíritu y venga vida sobre ellos. Aleluya. Profetiza, le dijo Jehová al profeta, profetiza, aleluya, y esos cuerpos van a vivir. Aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, profetiza la palabra de Dios y ellos van a vivir. Aleluya. Los familiares que están alejados del Señor, profetiza sobre ellos y ellos van a venir a los caminos del Señor. Aleluya. Profetiza, hijo, hija mía. Profetiza y di la palabra. Llama al Espíritu y el Espíritu va a venir y va a hacer la obra. Quiero terminar. Su palabra no solamente es creativa, su palabra no solamente es la que trae orden en medio del caos y del desorden. Su palabra mora en ti y en mí. Aleluya. Esa misma palabra que es creativa, esa misma palabra que tiene el poder para traer orden en el caos y en el desorden, es la misma palabra que mora dentro de ti y de mí. Dice en Juan capítulo 1, verso 1 al 3. Aleluya. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aleluya. La palabra de Dios dice que es el verbo de Dios y el verbo de Dios es Jesucristo. Aunque unos por ahí han tratado de tergiversar este versículo y han tratado de minimizar la persona de Jesucristo, pero en el griego original, el cual ellos no van a poder cambiar ni hacer una versión nueva, porque el griego original dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aleluya. Jesucristo, la palabra, el verbo estaba con Dios. El verbo, por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Cuando Dios dijo: vamos a hacer las cosas, y Dios dijo: sea la luz, ahí fue Jesucristo y hizo la luz. Jesucristo hizo el cielo, Jesucristo hizo la tierra, Jesucristo creó los luminares, Jesucristo creó los árboles. Por medio de Jesucristo fuimos tú y yo creados. Aleluya. Y Jesucristo es el que habita en ti y en mí. Porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y somos nacidos de nuevo, dice que el Espíritu de Dios viene a darnos vida, y lo que trae de nosotros es la presencia de Jesucristo. Tú y yo tenemos el poder, la autoridad para que esa palabra, cuando sale de nuestra boca, haga un efecto. Primera de Corintios, y con esto despido, capítulo 3, verso 16. Aleluya. Hablando de la morada, somos tú y yo morada del Espíritu Santo. Y dice el verso: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dentro de ti
mora la presencia divina del Espíritu Santo. Tú tienes ese poder. En ti fue delegado la autoridad. Y no solamente tienes y fue delegada la autoridad, sino que el mismo Espíritu Santo que está dentro de ti es el que hace que la palabra que sale de tu boca, Él la ponga en acción. No eres tú, no soy yo, es el Espíritu Santo. Amén. Quiero que se pongan de pie, vamos a terminar, vamos a hacer una oración. Aleluya. Oh, bendito eres, Señor. Quiero orar en esta tarde para que todos aquí en este lugar podamos entender y a partir de hoy poner, a veces, volviendo a la introducción cuando estaba conversando con esta persona, y a veces las personas se preguntan y quieren cuestionar, y yo le digo, no está mal que uno cuestione, está bien que cuestionemos, que nos hagamos preguntas, ¿por qué? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué aquí no? ¿Y por qué él me estaba preguntando? Y me estaba poniendo dos ejemplos. Una persona con cáncer, la otra también con cáncer. Viene uno, ora por los dos, pero se sana una persona. Uno solo se sanó. Y entonces la persona que está hablando me dice, ¿por qué Dios sanó a uno y al otro no? Muchas cosas influyen y determinan para que la persona sea sana. No solamente de Dios, en Dios está el poder, pero simplemente lo que quiero transmitirle en esta tarde es que cada vez que nosotros vayamos a orar por un enfermo, tenemos que ir con la idea de que seguramente Dios quiere sanar a la persona. El deseo y el corazón y la voluntad de Dios que la persona se sane. Que nosotros vamos a orar para que Dios haga la obra. Nunca dejemos de orar. Nunca dejemos de orar cuando oremos y no suceda nada. Aparentemente a los ojos naturales no sucedió nada. Pero siempre cuando uno ora, algo sucede. Aunque no lo veamos en lo natural, en el instante, en el momento, aunque no sea lo que pida la persona, su sanidad, pero tal vez Dios está haciendo otra obra. Pero siempre que un hijo o una hija de Dios va a orar o ora o impone mano, algo sucede. Nunca dejemos de orar, de imponer manos, de interceder por las personas, porque siempre Dios está obrando. Lo que quiero decirle es que continuemos orando, porque el que está en ti es poderoso y quiere hacer la obra a través de tu vida. Amén. Tú eres un instrumento, tú eres un vaso que Dios quiere usar en estos tiempos. Nunca te pierdas de vista ni te distraiga cuando llegues a un hogar. Siempre ir con la mente preparada de que lo que las personas necesitan es una oración. Aunque lo que sea que vamos a hablar de trabajo, vamos a hablar tal vez de la vida, de las cosas, de la escuela, de los niños, pero siempre una oración cambia todo. Vamos a orar entonces para salir con ese pensamiento y terminar en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor, en esta maravillosa tarde, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú nos has ministrado a través de tu palabra, Señor, en esta maravillosa tarde, Señor.